¿Quién eres tú? Podría darte centenares de nombres. Todos han sido míos. Pero quizá el que te resulte más comprensible sea el que me puso una especie de filósofo de fines del siglo XXI. El Eternauta me llamó él. Para explicar en una sola palabra mi condición de navegante del tiempo, de viajero de la eternidad. ¡No! ¡No! Muy pronto, esto será como jungla. Todos contra todos. Pero no adelantaré nada. Si me va a pasar algo, tendría que ser ahora. Quiero dar a conocer la historia del Eternauta tal como él me la contó. Buenas tardes a todos y a todas. De esta manera damos continuidad a la programación de REC Santa Fe en este ciclo de charlas, de entrevistas y de pequeñas investigaciones mediáticas que buscan dar cuenta del fenómeno del Eternauta. Durante años esta historieta argentina ha maravillado a centenares y a miles y a cientos de lectores en todo el mundo, y ahora con el estreno de la primera adaptación en formato de serie de Netflix, pareciera ser que hay un nuevo furor o un redescubrimiento de este personaje que existe desde 1957 de la mano y de la mente creativa de Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López en dibujos. Hoy tenemos, realmente para mí es un placer enorme, darle la bienvenida a una persona con la que nos hemos podido contactar y que ha tenido la amabilidad de estar y concedernos este rato. Vamos a charlar con él. Alejandro Delgado, un trabajador incansable del medio audiovisual. Tiene un prontuario, un currículum que la verdad es muy extenso para repasar y ya lo tenemos conectado en línea. Decirles que trabaja en animación por computadora y tradicional, en estereoscopía, en 3D. Él es un profesional que se desarrolla en el medio audiovisual desde hace más de 30 años y además trabaja como DJ, como VJ, como sonidista, trabaja en animación, en visuales, fotografía, ha hecho cine, ha hecho televisión, se ha especializado en la producción de imágenes por computadora, ha trabajado en cortos, en medios metrajes, en largos metrajes, en documentales, dirigido comerciales, institucionales, aperturas de programas y seguramente me olvido de un montón de cosas, Alejandro, pero como ya te tengo en línea, no te quiero demorar mucho más. Saludarte nuevamente y agradecerte. Muchas gracias, aparte, por esas hermosas palabras que creo que escribí yo en realidad, ¿no? Pero sí. Te agradezco. Siempre digo que agradezco los elogios excesivos e inmerecidos. Y sobre todo si los escribo yo, ¿viste? Así que. Claro. Pero no, lo que sí es cierto es que soy y he sido inquieto. Entonces, cuando uno mira para atrás, claro, hay un montón de cosas hechas por esto, ¿no? Por haber siempre buscado cosas nuevas, la novedad, algo que me despertaba, algo original, y sobre todo seguir un poco la pasión, que es lo que une, me parece, a toda la gente que está hoy y desde siempre enganchada con el Eternauta, ¿no? Sin dudas, la aventura, ¿no? Este concepto tan lindo que planteaba Oesterhel en todas sus obras, no solamente en el Eternauta. Pensaba que hoy por hoy, la manera en la que yo doy con tu obra es en parte gracias a todos estos medios digitales que hoy por hoy abundan, más que nada YouTube, como un canal donde todas estas producciones, vos tenés 2 canales de YouTube donde colgás tus trabajos, donde compartís tus obras, y la verdad, bueno, quedé sinceramente maravillado. No quiero todavía adentrarme a esto, pero aún justamente a un tráiler que hiciste de un proyecto de animación que gira en torno al Eternauta. Pero antes de ingresar en esta temática, que es probablemente uno de los grandes temas de esta entrevista,
Quisiera preguntarte, y creo que esto es la pregunta que decido hacerle a todas las personas con las que en las últimas semanas he tenido la suerte de hablar, es ¿qué lugar ha ocupado la historieta argentina puntualmente, en tu vida y cómo ha ayudado o influenciado en tu profesión artística en este caso? Es larga la respuesta, pero sí, lector de historietas insaciable desde que tengo uso de razón. Me acuerdo cuando mi viejo me iba haciendo los upgrades y me traía libros, ¿no? Él me hizo empezar a leer a los 6, ¿qué querés leer? Yo pedí 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, ese fue mi primer libro. Qué bien. Después, claro, él me seguía de cerca lo que leía, Patoruzú, Superman. Un día me dice, mirá, vos tenés que leer esto. Y me trajo un Tony blanco y negro, con Brigada Madelán y qué sé yo, y cosas, Argón el Justiciero, ¿no? Martín Toro. Y ahí me enganché con la historieta ya un poquitito más adulta. D'Artagnan, el Tony, Fantasía, toda la editorial Columba, full, después Scorpio, después uno va descubriendo todo lo que es lo que fue en ese momento ese boom en los 80, hermoso, de los humanoides asociados en Europa, en Estados Unidos heavy metal, en Argentina tenía Fierro, era una locura. Y en el medio de todo eso encima todo el revival de lo que pasó un poco con el rock, ¿no? Y los que se habían ido en los 70 y demás. Sí. Pasó con la historieta también. Entonces de repente había Fierro, republicaba cosas de Westergeld, o de Brecha, ¿no? De Brecha padre. Entonces uno ahí empezaba también a tantear un poco. Bueno, después de buscarlas, tengo algunas cosas de esa época que fui encontrando, reediciones. Y aparte he coleccionado mucho, ahora ya no, hace muchos años que no invierto más en papel, tengo una colección lo suficientemente grande, digamos, como para sentirme satisfecho sin ser acumulador, pero mucho Moebius, mucho Tintín, la escuela belga, ¿no? Línea Clara. Sí. Todo eso, bueno, Winston McKay, con Little Nemo. En algún momento también me empecé a buscar en los últimos años ya estudiar los personajes completos, ¿no? Y los autores completos, pero bueno, todo eso me pegó muy fuerte, ¿no? Y de ahí, mirá por dónde me influye, a dónde voy. Yo ya había empezado, yo fui jockey muchos años, era fotógrafo, sacaba slides, ya empezaba a billear con slides en mis fiestas cuando que hacía como el jockey, tiraba slides de Charly García, de Gieco, de Porchetto, de Serú Girán, iba a todos los recitales de Queen. Entonces ya estaba metido en el medio de la tecnología, el entretenimiento y demás. Y yo empecé a estudiar, en realidad estudié economía. Distinta la... Y en un momento yo me empecé a obsesionar un poco con... yo estudié economía porque mi viejo era director de la revista Mercado, desaparecido, bueno, toda otra historia ahí. Director de cronista comercial y de la revista Mercado. Entonces, ahí un poco pierde, cuando no tengo más a mi viejo y demás, esa ímpetu por seguir esa tradición del periodismo económico, y en algún momento me empiezo a enganchar con los premios Clio, que era algo que organizaba esa revista, los premios Clio en Argentina, y me empecé a obsesionar, no sé por qué, esas cosas, con hacer algo para eso, para los premios Clio. Yo no era nadie, un pendejo de 20, que recién salido del colegio. De alguna forma me empecé a investigar, a buscar el tema de la animación por computadora, hasta que aparece una amiga en el año 86, con unos amigos que importaban cosas para Commodore, y armamos la primera presentación hecha en Argentina de los premios Clio, en el cine América. Claro. Mi primer laburo. Qué bien. Qué bien. Pero a partir de eso yo pude
comprarme una Amiga, tener una computadora para hacer animación de 16 colores, Sí. tiempo real, bla, 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 salida de video, la Amiga de Commodore. Claro, y me imagino que todas esas primeras etapas fue todo de manera autodidacta, porque esto de adquirir estos conocimientos fue ensayo y error. Sí, no, es más, no, a mí me ayudó mucho saber inglés, Ajá, porque podía entender lo que decían los menús. claro, qué bien. Entonces eran lógicos. Para Sí. mí eso me ayudó mucho, pero sí, manuales había uno que tenías que ir a comprarle una fortuna, Ujú. pero las fotocopias así gordas, ¿viste? Claro, me imagino. Complicado. Y eso era si conseguías, ¿no? Ese manual. Así que Sí. mucho prueba de error. Pero cuestión que la Amiga te daba ciertas limitaciones muy definidas, que era la cantidad de colores, la cantidad de píxeles, 320 por 200 o 640 por 480 con 16 colores, que era lo que se usaba para que fuera más o menos algo que pudiera salir por televisión, ¿viste? Que Claro. uno hacía cositas, animacioncitas así, de loguitos o cosas. Pero yo quería ahí, empecé a ver el germen del Cutout Animation, que es lo que hicimos después con el Eternauta, la animación de recortes, ¿no? Cutout, Cutout. Sí. Que además era algo que yo, qué sé yo, por esas cosas también se tendría la idea desde chico, miraba, ¿no? Los hijitus o todo lo que eran las animaciones de, como dicen los yankees, de Saturday Morning Cartoon, las Sí. animaciones de sábado a la mañana, que eran animación limitada. Ni hablar, mucha gente ahora se acordó también de los de Marvel. Tipo Hulk, que eran más limitadas todavía que lo que hicimos nosotros. Sí, yo me acordaba del Regreso al Planeta de los Simios, que era una serie animada que de hecho la tengo en DVD, que es muy parecida en cuanto a el encuadre, las imágenes, muy de historieta. No la vi. Creo que esa data de los años 70, si no me equivoco, es una animación bastante rudimentaria, pero que tiene algo, bueno, muy fantasioso, muy vinculado a las películas. Y esta inquietud de por ahí de empezar a trabajar con las animaciones es un poco estimulado por estas lecturas de historietas, puntualmente historietas argentinas. Hay un consumo ahí global, no solamente historietas argentinas. Pero ¿te acordás en qué momento llega el Eternauta puntualmente a tu vida? Sí, en el medio de todo eso, en los, 80, sí, primera mitad de los 80, ¿viste? Por ahí. Yo leía mucho, o sea, bueno, todo ese tipo de historieta, y Breccia, y me gustaba mucho Enrique Breccia también, Álvar Mayor, Scorpio, ahí había cosas, Super Humor, una historieta, una revista poco conocida, fue la antecesora de Fierro, Super Humor. Sí. Muy buena. Había cosas, acá había cosas muy interesantes, y nuevas y viejas, ¿no? Claro. Pero también estaba lo otro, lo de, como te decía, la línea clara. Por eso ahí yo empecé, lo primero que empecé ese tipo de cosas fue a imaginarme animaciones de Tintín. Ahí va. Que era fácil, que yo lo veía fácil de cortar y qué sé yo. Después fui haciendo, cuando yo era VJ también, usaba imágenes. Fíjate después, o si no te paso el link en el canal de VJ, que hay unas cosas del 88. Yo tenía un software interactivo ahí, un aparatito medio raro, que nunca volví a encontrar, no sé si lo tengo todavía, pero que me transformaba el sonido en impulsos, ¿no? Digitales. Entonces, tenía un DigiView que digitalizaba imágenes, una camarita, luces, qué sé yo, un aparatito llamado DigiView. Un escáner lento, tardaba 10 segundos. Claro. Escaneaba una imagen. Entonces, tenía que hacer cosas fijas y escaneaba ahí historietas, blanco y negro, ¿viste? Con la línea bien definida. Entonces yo después eso lo podía manipular con colores y demás. Claro. Y ya usar eso en mis cosas de Villa. O sea que por ahí siempre había, la historieta estaba siempre. Claro. Y después empecé yo creo que lo primero, no me acuerdo si fue de Gold Digger, creo que fue esta animación que yo te comentaba que hicimos con
que hice para Caloi, para un concurso de Caloi en su tinta, que era una historia de Moebius, muda, una línea muy fina, una historia muy lenta, con un clima, ¿viste?, historieta, pero al mismo tiempo vos podías sentir ese paso del tiempo. Entonces, de alguna forma, creo que lo interpreté con mi visión de historia muy simple, y también con esto de Cut Out, qué sé yo. Y ahí aparte hice, como siempre me gustaba las cosas llevarlas al límite, una edición en tiempo real de todo el corto. El corto corría en tiempo real. Wow. Eran como 3 minutos, y era algo como complicado hacer en ese momento. Claro. Había un programa justo, yo usaba siempre una cosa para otra. Programa de generador de caracteres, que tenía buenas transiciones y que por algún motivo reproducía muy rápido el video, muy bien. Y usando eso hice una edición ya te digo, 3 minutos, creo que era una cosa así, que corría en tiempo real con los 16 colores, ¿no? Entonces, y el sonido nunca se podía poner, pero no me animé a jugarme, porque por supuesto lo hice a último momento, todo, estuve una semana sin dormir, claro. Logré entregar, bueno, entregué, y como no era una historia original, me dieron una mención de honor, no un premio. Siempre mis cosas son así, ¿no? Claro. Nunca tengo el premio así, claro. Siempre hay como un reconocimiento secundario, claro, accesorio, que bueno, es mi estilo, será mi estilo, qué sé yo. Me dijiste que el mismo Moebius reconoció el trabajo, que le gustó. Lo vio. Bueno, lo metieron en una torta, de cuando Caloi hacía Caloi en su tinta, se van a Annecy, creo, creo que con los cortos que habían mandado para ese concurso, con los ganadores, la mención de honor, sí, y demás, no sé si algo más, ¿viste?, qué sé yo, algo como para mostrar ahí en Annecy de todo lo que tenía que ver con Caloi en su tinta. Lo ven, a Moebius le encantó, pero lo vio el representante, no, está loco, no, ni el pedo, esto no va, chao, sacar. Claro. Fíjate, cortate esta mierda de Gold Digger y no la quiero ver nunca más. Y bueno, me perdí un poco esa difusión por esa falta de derechos, propiedad intelectual, qué sé yo. Sí, que es algo tan común hoy por hoy, digo, ¿no? Medio que está presente todo el tiempo esa limitación. ¿Y cuáles son los antecedentes o el contexto de producción de no sé si es un teaser, un tráiler animado del Eternauta? Contanos eso. En un momento, bueno, por algún motivo yo tenía esta cosa, viste, de adaptar, ¿no? Bueno, cuando uno lee el Eternauta y ya estaba con esa mirada, con esa cabeza, era como inevitable pensarlo, y realmente creo que hay toda una generación de realizadores argentinos que crecieron con este sueño de adaptar el Eternauta. De hecho, bueno, algunas cosas hay, ahora se ven en YouTube, incluso encontré uno que interpretó exactamente lo que yo hubiera hecho si lo hubiera hecho en live action, y bueno, nada, era como una cosa que cuando empecé con efectos especiales y animación dije, no, pará, acá no me puedo quedar, algo hay que hacer. Le di muchos años, te diría unos 10 años, le invertí de una forma o de otra. Empecé, el proyecto en el que me metí fue en de 3D, que creo que es un programa, un proyecto de Canal 13 de serie live action, que hicimos unas pruebas ahí de cascarudos, de burbos, y demás. Y eso que estuvimos unos años esperando que eso avanzara, no avanzó. Y después en un momento me ofrecieron hacer esto, que era esta especie de historieta animada como animar. Había muy, muy bajo presupuesto, la idea era salir en un capítulo de 30 minutos por semana, y entonces había que diseñar un sistema de producción que te permitiera sacar 30 minutos por mes, claro. Digo por mes, ¿no? Tenía que ser 30 minutos por mes, perdón. 25, no sé, pero ¿viste? Un volumen importante.
con poca gente, poco presupuesto. Bueno, ahí es donde viene, donde brilla el Cutout Animation. Claro. Y era algo que yo ya tenía visto, como te decía, lo tenía analizado, ya había hecho este otro trabajo, conocía un poco la lógica, y empezamos a trabajar ahí. La gente cree que es algo muy fácil esto, pero digamos, te lleva menos recursos que si uno hiciera algo más complejo. Pero tiene toda una lógica que hay que respetar. No puedes animar las cosas de una forma porque en una vez te resulta fácil y después dejarlo estático durante 2 horas porque no tenés. O sea, hay que ver cómo meterle dinamismo, y cómo crear un código de animación, ¿no? De movimiento, un código visual. Claro. Como lo que pasa con South Park, por ejemplo, que vos, o sea, vos entrás en el código de una forma y bueno, entonces no importa si está bien o mal animado. Vos sabés lo que están haciendo dentro del código y te olvidás, te perdés porque claro, es un arreglo entre autor y espectador, ¿no? Entiendo. Bueno. Y en este caso, digamos, hablando del Eternauta, siguiendo un código narrativo también y estético que es los dibujos de Solano López, que no es menor, supongo, ¿no? Y la dinámica del dibujo. Claro. Que no son para nada animables, no son como yo te decía, el Moebius, ¿viste? Claro. O el G, ¿viste? Una línea clara, purista, que ¿viste? Las cosas están ya separaditas, ¿no? Sí. Esta es una cosa. Pero bueno, había que trabajar con eso. Tuve la suerte de cruzarme con gente, el animador principal, Jorge Montiel, hoy es un grosso, está en Europa, creo que en el principal estudio de efectos especiales de Europa, uno de los cabezas de la empresa. O sea, había un talento también por ahí que no se nota muy fácil en estas cosas, pero hay una búsqueda de los tiempos, de las sensaciones, de lograr cosas más allá de mover o animar algo, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que en la parte narrativa me parece que está bien y es lo que más me gusta, ¿no? Sí. Así que logré, digamos, en algún sentido se logró ese objetivo, a mí me parece, pero obviamente no se hizo, no logramos enganchar a nadie. Me fui incluso a un MIPCOM en el 2000, por ahí, a Cannes, a tratar de meterlo en un mercado. Bueno, nada, me ofrecieron 2 mangos, a nadie le interesaba para nada la historia del Eternauta. Qué irónico. Salvo en Italia que viste que había salido publicada, porque claro, tenían, bueno, ahí todos unos arreglos con los Thanos. Sí, en Italia conocían muy bien la editorial Frontera, ¿no? Tenían un vínculo ahí una cosa medio polémica. La revista El Eternauta. Claro, también. Yo ahora estaba pensando, ahora que veo las revistas, y me acuerdo, porque yo tengo 1 o 2 números del Eternauta, podría hacer un videíto, ¿no? Se podría hacer con algunas ediciones, tengo muñecos, tengo las figuras de los mediados de los 80s, 90s del Eternauta, con los vidrios, viste, hechos a mano. Sí, qué bien. Tengo un mano también de esa época, la figurita. Tengo algunas cositas. Tengo los grandes, los libros grandes que había sacado Record, no sé si te acordás. Sí, tengo el de la segunda parte del Eternauta. No, los grandes de la primera parte, pero que son enormes, así, para que no se lo he visto en fotos. Son hechos en la 3, no sé qué tamaño, gigante. Claro. Te iba a preguntar, bueno, muchas cosas se me ocurren, pero al ver este trabajo, ¿no? Este proyecto de animación, además de historietas argentinas, noto como una cierta influencia quizás de cine de aquel entonces, por ejemplo, el cine de Bakshi. No sé si era algo que vos consumías en aquel momento, Rotoscopía, Hielo y Fuego, American Pop, todo ese tipo de películas, El Gato Fritz.
El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, claro, exacto. Veo ahí... Sí, como tenía en VHS el Señor de los Anillos. Ajá, qué bien. Noto como algo medio, casi me animo a decir, contracultural con el hecho de la decisión de animarlo de esta manera y no de una forma un poco más hegemónica, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, sí, totalmente. O sea, yo trato de buscar, sin irme al carajo en algún sentido, sin incomodar, digamos, o hacer porquerías, trato de siempre salirme un poquito, pero que sea accesible al público. Claro. Yo trato de hacer, no trato de que el público sea otro, que aprenda, o que no sé, que entienda las cosas como yo. Entonces, trato de llegar a ese público, pero si puedo poner algo de mí, ¿viste? Algo que sobre todo algo en lo que uno realmente cree, ¿viste? Esas cosas que sí, bueno, yo creo que esto hay que hacerlo así. Y por ahí otro te dice a mí, todos me dicen, no lo hagas así, hacerlo de otra forma. Digo, no. Y a veces algunas cosas que he hecho que quizás por ahí no fueron tan exitosas o no fueron exitosas en lo comercial o en lo económico, o no, qué sé yo, ¿viste? Sí, bueno, esto para mí es un logro, es un orgullo, pero nadie sabe ni que lo hice, por ejemplo, ¿no? Esos logros más personales, sí, digamos, han sido siempre cuando dije, bueno, esto lo voy a hacer así porque esto tiene que ser así. Si alguna vez lo encuentro, lo descubre alguien, bien, si no, bueno, no importa, qué sé yo, ¿por qué voy a hacer una cosa? ¿Por qué voy a cometer errores ajenos? Claro. Déjame cometer mis propios errores, ¿no? Tal cual. Estuviste también trabajando en todo lo que fue el proceso de adaptación del guión de este pequeño tráiler, llamémoslo, porque una de las características que tiene, creo yo, es un respeto muy interesante por la pluma de Westergel, ¿no? Sí, ahí está como en los créditos, ¿no? Sí. Rocío Muñoz en la parte de adaptación. Hacíamos primero un escaneo total, se analizaba un poco, ¿no? Qué cosas parecía que sobraban, sobre todo. Westergel escribe mucho, mucho texto. Entonces había que cortar mucho. Y muchas veces no te acompañaba la imagen también. Entonces, bueno, había que lograr ese equilibrio. Yo quería que se dibujara lo menos posible. No porque no se pudiera dibujar cosas, pero para mantener, como te decía, una coherencia a lo largo de la historia y poder mantener los costos bajos, porque esas cosas además son caminos de decir, hay mejor esto acá. Esto lo hago un poquito más así y ya es un 50% más de laburo. Entonces, yo tenía en la cabeza cuál era el equilibrio que teníamos que tener entre, animación o fluidez y presupuestos. Que eso era, como yo estudié economía, entonces yo no te digo una mente brillante, bursátil, pero sí que más o menos me daba cuenta, en ese sentido sí me daba cuenta cómo llevar los recursos. Los recursos eran Rocío en la escaneo y adaptación, que hacía con eso un animatic. Le poníamos las voces, yo hacía las voces, las grababa y editábamos las voces con los cuadritos, blanco y negro, todo fijo. Con eso hacíamos un animatic. Primero editábamos hasta que eso quedaba bien. Entonces, cuando eso quedaba bien, ahí lo mandábamos a animación y a grabar las voces, ¿no? Y demás. O sea que hacíamos un laburo y después Jorge Montiel, que agarraba todo eso como podía, pobre, y tenía que animarlo. Encima yo lo obligaba a laburar en un programa llamado Toons, creo, de Softimage, que era una mierda el programa. Pero bueno, era el programa que había, que era profesional para hacer ese tipo de cosas, y bueno, lo metí pobre a laburar en eso, pero lo sacó espectacularmente bien. Y él hacía además dibujos adicionales, y hay cosas, por ejemplo, la muerte de Polsky, que son dibujos de él, para darle más dramatismo, ¿viste? Sí. En este mismo trailer, ¿no? Claro. Y bueno, cuestión que teníamos que hacer en un mes ese primer trailer, y no lo hicimos en un mes.
trailer. Pero hicimos un capítulo de 30 minutos, llegamos a hacer un capítulo de 30 minutos. Pero tardamos como 3 meses. Claro. Después sí, ya está el capítulo en Animatic del capítulo 2, creo que está terminado. Pero bueno, en ese momento nos quedamos sin un mango, sin nada, ¿viste? De nuevo empezaron con el rollo del juicio por los derechos, entonces ya, ¿viste? Ya uno, dije, bueno, en un momento lo solté y dije, bueno, ya fue. Claro. Eternauta fue una linda etapa, no me voy a preocupar más si lo hace, si no lo hace, lo hacen bien, lo hacen mal, si me dejan adentro, me dejan afuera, si tengo lo que ver, ya está. Tuve una cosa parecida con Clemente también, que también había estado laburando muchos años, había desarrollado tecnologías también. Para eso, todas estas cosas están de alguna forma entrelazadas, ¿no? Sí, seguro. Este tipo de investigaciones lo lleva, por ejemplo, a Clemente Interactivo, y de ahí todo eso lo llevamos. Claro, esta es una animación, digamos, como inspiracional, digamos, como para trabajar la gestualidad del Clemente. Esto lo hizo Gastón Emery, otro capo que está hoy laburando, qué sé yo, ha hecho Game of Thrones, Men in Black, que me acuerdo ahora. Cuando no está surfeando en la playa de Australia. Claro. Gastón Emery, otra gloria de la animación argentina, que siempre le ha escapado la fama. Hasta ese momento, toda la gente que hacía pruebas y cosas, que había hecho pruebas para Caloi, siempre habían trabajado Clemente como un pato, ¿viste? Como si hablara así. Claro. Y ahí nosotros trabajamos en esto de la gestualidad, desde la boca que habla con la comisura. Sí. Y que hay como toda una articulación de los fonemas. O sea, está todo trabajadito, ¿no? Con claro. Morphing, con Morph Targets y demás, para haciendo toda la vocalización. Una cosita simple, pero bueno, era como para decir a Caloi, mira, estábamos medio ahí compitiendo, siempre había una cosa que sí, que no, tira floje, que estábamos, que no estábamos, que lo íbamos a hacer, no lo íbamos a hacer. Un día dijimos, bueno, mira, es esto, te va, lo hacemos, bárbaro, te pasé, presupuesto, no fue. Claro, no se pudo. Con otra gente. Entonces dije, basta de tratar de colgarme de las manijas de otra cosa, ya está. Y ahí empecé a hacer mis propias cosas, tengo guiones, algunas cosas llegué hasta un punto, no pude seguirlas, otras las trataré de seguir en otro momento, otras cosas las hice y hoy estoy tratando de resurgirlas, pero dije, bueno, vamos a hacer con mis contenidos y no volverme loco con algo que de última no controlo. Claro. Y ese fue como un poco el final para mí de las adaptaciones de cosas ajenas. Claro. Sí. Yo, discúlpame que vuelva a esto, pasa que estoy realmente fascinado con este corto del Eternauta. ¿Recordás cómo fue el proceso de trabajar con los actores de voz? Porque eso, muchos de estos actores, no sé si son de actores de doblaje, pero que formaron parte de una generación de los 90, Cablin, Big Channel, bueno, yo que nací en el 90, me marcó bastante eso, entonces reconozco esas voces de otros dibujitos animados y me parece fascinante lo que hacen en cuanto a actuación. Has trabajado con otros grosos también, como Pelusa Suero, Horacio Fontova. Bueno, ¿te recordás un poco cómo fue eso de construir a los personajes también desde las voces? Mira, eso es realmente mérito de Ropi Rodríguez, que está también ahí en los créditos, que él trabajaba mucho en doblaje, justamente en esa época. Y es mucho su visión, ¿no? Claro. Así que no me voy a echar flores que no me corresponden. No, claro. Así, porque realmente, por eso te digo que acá hubo gente, los buenos locutores son los de esa época, ¿no? Como vos decís, que estabas, son las voces
de esa época, ¿no? Tal cual. Bueno, de estas cosas terminaron también en cosas, creo que, no me acuerdo si lo hablamos de esa época, como, ¿cómo se llama? La Copa Fox Kids, Sí, con Kike Wolf y Juanpi, no sé si te acordás de eso, me acuerdo. o Batallón, Me acuerdo, sí. Batallón, Sí. que eran 3 luchadores que presentaban en Fox Kids y en Jetix. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esos son sistemas también de animación limitada que también habíamos desarrollado nosotros en base un poco a los mismos conceptos, ¿no? De estas cosas que estamos viendo, Claro. que estamos hablando. Lo mismo, traducido, viste, de alguna forma en mi cabeza todas esas cosas son lo mismo. Claro. Entonces, trabajando siempre con una cuestión que es, vos podés ser limitado en lo técnico y pero si tenés las reglas claras, dentro de eso hay mucho que podés hacer con la creatividad, pero no con la creatividad de verdad, ¿viste? Por ejemplo, yo te decía, un presentador, si alguien tenía que hacer, en la época en que hicimos estas cosas, alguien tenía que hacer un personaje virtual, tenía que ser un personaje con un traje de sensores, no sé qué, casco, ¿viste? Yo decía, ¿para qué hace un presentador? Está sentado en el escritorio, mueve las manos, mueve la cabeza, ¿no? O sea, yo no necesito hacer mucho más que eso si quiero ser un presentador virtual. Claro. Entonces empezamos a trabajar sobre o reemplazo de imagen con secuencias de imagen o con secuencias en 3D, viste que teníamos programas que podían secuenciar estos movimientos tridimensionales, teníamos bibliotecas, y eso ahora se hace mucho, bibliotecas de movimientos, qué sé yo, hacíamos 5 movimientos, yo decía, bueno, hay que hacer 5 posiciones de mano. Tenías, a ver dónde está la cámara acá, tenías, viste, esta, la palma, esta, puño, bueno, entonces cuando tenía que hacer algo, pum, el tipo, le hacías reemplazo, bueno, parecía, nadie decía, sí, ahí faltan un par de cuadros en el medio. O sea, era parte del movimiento, del tipo de animación, que era un poquito, como no era fluidita, suave. Era ser en inglés, a veces me acuerdo de esas palabras, viste, como medio sacudidas, medio así, duritos Sí. los movimientos, viste, sin aceleraciones. Entonces, todo eso tenía lectura de labios, o sea, vos ponías el audio y te hacía las formas directamente. Entonces, con varias técnicas así, vos podías sacar muchos minutos en poco tiempo, con pocos animadores. Claro. Claro, mucha Pero todo en 3D. inventiva. Pero todo en 3D. Claro. Mucha Inventiva sí, perdón, e ingenio, me parece, ¿no? Es como una profesión que requiere de estos elementos. Y volvemos a la aventura, a lanzarse a la aventura. Yo sí. te quería leer algo muy breve. Vos sabés que en la revista Fierro de abril de 1989 sale un artículo que lo publica y lo firma El Gavilán, que para cuando... no recuerdo el nombre, para cuando nieve en Buenos Aires, el Eternauta y el cine, es un artículo que reconstruye el primer intento de adaptar el Eternauta en el 68 en una película animada donde participó el mismo Westergel, que terminó en nada. En internet hay como unas pruebas, en YouTube hay como unos pequeños cortitos animados, pero hay un momento del artículo que se hace una pregunta retórica al autor, y quiero reformularla y hacértela a vos. En un momento él pregunta: ¿por qué la necesidad de imágenes? ¿No es acaso la historieta un género autónomo? ¿Por qué el Eternauta en cine? Y esa pregunta me gustaría trasladarla a lo que estamos hablando. Espero que no te tome de sorpresa. Esa creo que es la más difícil, ¿eh? ¿Por qué? A ver, primero, no hace falta hacer la adaptación. No, la historieta no necesita ser adaptada, ni siquiera el mundo necesita que le adapten la historieta, no sé. Creo que es una expresión más, con todas las expresiones audiovisuales que hacemos. ¿Por qué no? Yo diría, me parece que va por ahí la cosa. Yo soy muy, muy fan de Superman.
leo desde los 10, 11, no sé, años. En un momento dejé, como te decía, por la letra más adulta, pero de grande, cuando descubrí que podías encontrar colecciones completas por ahí, viste, volví, y la verdad que a mí disfruto mucho, aunque sean pavadas, de Luisa Lane, de Jaime Oz, de los 50, de los 60, de los 70, disfruto muchísimo. Ahora, las películas, no sé si disfruto mucho las películas de Superman. Sí, que sí, siempre te gusta. Hay una cosa con el lector de historietas de superhéroes, sobre todo, que es la de ver a su héroe dibujado por otro dibujante, reinterpretado. Entonces, bueno, uno lo ve como algo así. Ahora, ese legado de Superman, entonces, ¿necesita algunas de las películas de los últimos años? No, claramente. ¿Afecta a la obra original? Tampoco. Me parece que son cosas que pueden convivir y coexistir. O sea, no hay forma de reemplazar, o sea, el Eternauta 1, en blanco y negro, tal como fue publicado, no hay forma de superarlo. No hay forma de hacer algo mejor, más interesante, más nada. Es una obra, viste, impecable en sí misma, pero es lo mismo que pensar en el Batman de Miller, el Regreso del Caballero de la Noche. Eso no da para... Y bueno, y sin embargo lo han adaptado. Claro. Y han salido cosas interesantes de ahí también. Claro. Entonces, esta inquietud... sí, son revisiones. Son revisiones. Es válida la revisión de Brecha en la revista Gente, ¿viste? Bueno. Sí. Y está bueno que esté ahí. Sí. ¿Esta inquietud no crees que se vincula con el lugar que ocupa el Eternauta como personaje en el imaginario colectivo de los argentinos? Es como el personaje que siempre se mereció ser adaptado quizás a otro medio, pero nunca pudo, ¿no? En el 68 se intentó, no se pudo, tu proyecto que tampoco pudo ahí quizás generar ese interés. El Borges sin Nobel, decís vos. Claro. Reutemann hacía el campeonato. Y tenemos, ¿viste? ¿Qué se hizo? Uno puede tomar muchas cosas, hay muchas cosas ahí. Obviamente, y hay muchas cosas que está buenas porque son argentinas, son propias, ¿viste? Está bueno también, no solamente la pavada del mate o el truco, que son importantes también, que es la cultura, pero hay cosas. Solo hay una cosa que no estoy muy de acuerdo, que se habla mucho del héroe colectivo, ¿no? El héroe colectivo contra el héroe, qué sé yo, que es el héroe Superman que destruye al tercer mundo, cosas así, imperialista, ¿no? Y no sé qué, que solo, no sé qué, se salva solo. Creo que me parece ahí que hay como una pavada, ¿viste? Hay un héroe ahí que se tienen que apoyar entre todos porque son humanos y no hay ninguno que tenga poderes especiales, pero cualquiera que lea yo que te digo, leo bastante, Superman, Batman, incluso, la importancia de los grupos, la importancia de Superman no anda nunca solo, está con Lisa Lane, con Jaime Olsen, con White, con el jefe, con Krypto, con sus padres, ahí, con Super Niña. Batman parece que está solo, pero en realidad tiene a Batichica, a Robin, a Robin, Red Robin, o sea, los Outsiders. Ahora me enganché con los Outsiders porque venía leyendo a Jim Aparo y quería seguir leyendo a Jim Aparo y me enganché con los Outsiders. Y, ¿viste? No veo mucho esa cosa del héroe individual, veo muchísimo más el héroe grupal y se note a Marvel. Yo no soy lector de Marvel, pero bueno, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, claro, los X-Men, me parece, los X-Men o los Teen Titans, que hablan mucho de la colaboración del grupo, ¿no? Tal cual. Entonces, está bueno porque tenemos esa cosa de solidaridad que es puramente argentina o especialmente argentina, pero tampoco, pero hay algunas cosas que a veces se quieren como magnificar o convertir en otra cosa. También está la traición, también están los que viste que para robarle el traje a Lucas lo matan, viste, o sea. Sí, es un contexto de desesperación
Contexto donde supera la situación a todos. Acá en la historia, en la adaptación, me parece que eso es más claro todavía. Uh-huh. O sea, porque es menos, si se quiere, esa cosa supuestamente de esa armonía perfecta, que por ahí es un poquito antigua también, ¿no? En la obra original, que a mí me encanta, la historieta de los 50, hay pocas cosas que disfruté más que la historieta de los 50 en blanco y negro. Pero, ¿viste? Hay como una cosa de arquetipos y todo, ¿viste? No pone como el coreanito puteando, claro. O Favali, o sea, Darín mala onda, ¿viste? Juan Saro, ¿por qué tan mala onda? Ni siquiera se entiende por qué es tan mala onda. Favali tan egoísta. Favali era realista, decía, bueno, no podemos ayudar a otros y olvidarnos de nosotros, ¿ok? Pero en cuanto lo agarra el ejército y se te necesitan, dice, che, lo necesitan y se alistan. Claro. Y pasa a ser el principal consejero del general, ¿no? Del ejército. Entonces, nada, qué sé yo. Claro. Son sí. Esas cosas, ¿viste? Son como no sé, interpretaciones que bueno, sí. Yo creo que yo lo que digo es, me parece que es válido que el autor, el director, lo lleve para donde parezca, ¿no? Donde necesite. De eso se trata, es una adaptación. Bien. ¿Podremos quizás ver, te parece, en un futuro no tan lejano, una adaptación pero animada del Eternauta? Mirá, yo no creo que yo tenga nada que ver en eso, claro. Ni que pueda saber nada sobre eso. A lo mejor, a ver, vamos a fantasear, pero bien fantasioso, que alguien vea esto y diga, che, mirá, este pibe hizo esto, lo llamamos. No sé, qué sé yo. A mí me interesa hacer las cosas, hoy por hoy me interesa hacer cosas, hacerlas bien, hacer, como te digo, a mi manera todo, pero tampoco estoy para meterme en la picadora de carne, ¿viste? Romperme no, claro. Por algo que no es mío, o que me puede, no sé, que puede traer quilombos o lo que sea, ¿no? Claro. Hoy por hoy, si Netflix quiere hacer algo como esto, no necesita ni a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, tengo lo que sí tengo, es un capítulo de media hora, que a lo mejor, si lo encuentro, lo estoy buscando. Eso no está en tu canal de YouTube. En algún momento lo publico en el canal. Bien. Si encontrar el animatic del segundo capítulo sería extraordinario. Eso estaría bueno. Ahora, lo que también pienso es que si empiezo a hacer un poquito de ruido, aparecerá alguien y me va a cortar, me va a llevar de las pestañas. Así que tampoco sé hasta qué punto voy a poder disfrutar, claro. O voy a poder, digamos, no, compartir, digamos, esto sería lindo, ¿no? Compartir, pero no tengo muy claro los temas de derechos. No, claro. No los tengo muy claros. Yo tengo, por ejemplo, una película sobre músicos peruanos en Buenos Aires, un documental, y no puedo hacer mucho porque tiene como 40 temas que no tengo derecho a ninguno. Claro. Y ese siempre fue un problema para la distribución. Claro. Mira, Alejandro, este es un tema, todo lo que hemos hablado, sumamente interesante, y la verdad que podríamos estar horas hablando. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería aprovechar para hacerte una última pregunta, y aprovechando tu etapa como formador también, como docente, teniendo en cuenta tu actualidad como profesional. ¿Algo que le dirías a esa persona que está trabajando en este tipo de proyectos, que está recién empezando, en un contexto donde, por ejemplo, películas como Flow, que demuestran que pueden llegar a la cima con programas gratuitos de diseño, de animación? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Tipo algún consejo o algún mantra que te haya ayudado a vos, que sos una persona tan ecléctica, pero también tan intensa y tan comprometida, y tan apasionado? Intenso y ecléctico, me gustó esa, me gustó. Tengo un amigo que se va a reír mucho cuando lo digo. A ver, yo lo que no puedo dar es recetas para el éxito, pero sí para hacer las cosas como yo creo que son las cosas bien, ¿no? O como uno va a poner un granito de arena que valga la pena, ese grano de arena, todo el esfuerzo y todo.
tratar de hacer una pequeña diferencia. Entonces, siempre tratar de poner algo personal, ¿no? Algo, o tomar decisiones en base a lo que uno siente o piensa, más que a lo que te parece que pueda convenir para el mercado, porque a la gente te gusta o le va a gustar o le va a interesar. Tratar de buscar algo que no sea imposible que lo vea nadie, pero después hay que ponerle... Hoy yo que busco, no sé la gente que busca, no sé. Yo busco algo original, yo busco una voz diferente, busco alguien que me agregue algo, no alguien que haga lo mismo que hicieron todos y que siguen haciendo y van a seguir haciendo. Esas cosas saltan así, ¿viste? Claro. Cosas que estás viendo y de repente, ¡pum!, ¿qué es esto? Porque es algo diferente. Entonces, eso me parece es importante. Después la otra cosa es hacer adaptaciones, está bueno, porque vos agarrás algo que ya tiene que se atracciona, como dicen los chicos de ahora, ya viene con su propia atracción o lo que sea, y vos ya lo tenés, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Uno se engancha, pero también después es casi imposible hacer algo con eso, ¿no? Si no tenés... si sos simplemente un técnico, un artista, siempre te vas a quedar un poco afuera. Entonces, por eso a mí me pareció, en algún momento me metí a hacer mis propios personajes, o que incluso están ahí en Nano, hay una cosa de Mensaje Mortal, en una de mis cosas que vos lo podés ver seguramente, que vas a ver que son cosas que estoy, o sea, no en algún momento les metí pata full. Después en otro momento me tomé mi tiempo y hoy estoy retomando algunas cosas, pero tiene más sentido siempre, tiene todo el sentido trabajar en cosas tuyas, en tu propia creatividad, ya que vas a poner toda esa garra, ¿viste? Siempre un consejo, ya que vas a poner toda esa garra, prefiere que sea por algo tuyo, prefiere que sea por tus propios errores, por tus propias ideas, y es muy probable que eso destaque más que si tratas de hacer algo para promedio o copiando ¿no? Tratando de colgarte de algo que no es tuyo o que es ajeno por algún sentido. No sé si te parece, pero me parece que a mí es el mejor consejo que yo te daría. Me encantó. No, sí, me encantó. Obviamente no buscábamos ninguna receta para el éxito, pero quería escucharlo en tus palabras, en tu experiencia, ¿no? Esta idea que me parece muy noble, me parece fantástico. Alejandro, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero en algún futuro no tan lejano, quizás podemos retomar contacto para hablar de alguno de tus proyectos. Bueno, obviamente acá quedan las puertas abiertas para que charlemos, para que hagamos difusión si es necesario, para que nos cuentes nuevos proyectos, nuevas ideas, y la verdad que ha sido un enorme placer. Quiero agradecerte y también felicitarte, no solamente a vos, sino a todo el equipo con el que has trabajado puntualmente. Yo sigo fascinado por este corto del Eternauta, lo he visto ya muchas veces. Felicitarte por ese trabajo, a todo el equipo, y bueno, agradecerte por todo lo que has hecho y por todo lo que haces. Es muy loco pensar que lo que yo veía en la televisión cuando era niño, adolescente, había mucha gente trabajando detrás de esos pequeños spots, de esos pequeños institucionales que yo veía y disfrutaba y repetía muchos, que me los memorizaba. Y en más de uno estuviste vos trabajando detrás de eso, así que ha sido para mí un enorme placer poder charlar con vos estos minutos. Quedamos a disposición. Dos cosas. Una, sí. Cuando una vez me vienen unos guionistas de Disney, cuando eso era de Disney, ¿no? Todo lo de Batallón y todo eso, a conocer el lugar, y esperaban ver un ejército de gente, y había un par de animadores nada más. O sea, está bien, era un equipo, pero un equipo de gente así chiquitito, ¿viste? Así que bueno, nada, muchas gracias, por el interés, muchas gracias por darme la idea, esto de difundir. A mí esto del Eternauta me ha hecho revisar archivos también, estoy sacando cosas a la luz, cosas que me había olvidado, que había hecho, y que, bueno, nada, todo esto es una inyección ahí de una caricia para el alma, como se dice ahora. Bien, bueno, Muchas gracias.
por tu espacio. Por favor, cualquier cosa que encuentres ahí, algún tesorito y lo quieras compartir, bueno, encantado desde ya. Obviamente no hay que hacerlo público, lo compartimos off the record, como quien dice. Totalmente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, que termines muy bien tu semana. A disposición. Gracias, que estén muy bien. Ahí entonces dialogábamos con Alejandro Delgado, un prolífico artista, un artista audiovisual, un productor, cineasta, ha trabajado en animación, continúa trabajando en animación, él es guionista, ha hecho la verdad que un montón de proyectos, incluyendo un tráiler, un corto de lo que iba a ser una serie animada de El Eternauta. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, había mucho más para discutir, pero será hasta la próxima. No me quiero despedir sin agradecerle a nuestro querido operador técnico, quien además estuvo en imágenes poniendo estos pequeños fragmentos de este corto, el querido Martín Rueda. Gracias, amigo. Quien les habló, Hernán Secato. Nos reencontramos muy pronto. Este viernes hay columna, así que nos reencontramos en la continuidad de la programación de Rec Santa Fe. Muchas gracias.